Buenas tardes, continuamos con el desarrollo de nuestro programa y entramos ya en la segunda parte denominado de los contratos en particular. La primera parte era de los contratos en general, bueno, ahora vamos a hablar de los contratos en particular. A partir de la unidad número 12 encontramos a los llamados contratos nominados. En la unidad número 3 habíamos hablado de las diferentes clasificaciones de los contratos. Hablamos de los contratos nominados y dijimos que ellos son aquellos que se encuentran expresamente reglados o regulados dentro de un ordenamiento jurídico. Bueno, la compraventa es un contrato que está expresamente regulado dentro de nuestro Código Civil a partir del artículo 737 en adelante. Para conocerlo un poco más a este contrato vamos a hablar del concepto. Se dice que habrá compra-venta cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar por ella un precio cierto en dinero. Aunque ya volveremos a hablar acerca de este tema, quiero mencionar que este contrato de compra-venta no supone transferencia de la propiedad ni la entrega efectiva del precio, sino la obligación de hacerlo. Vamos a hablar ahora del objeto de la compra-venta. Dice el artículo 737 del Código Civil que la compraventa tiene por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa u otro derecho patrimonial por un precio en dinero que debe pagar el comprador. Las características o caracteres del contrato de compraventa son 5. 1. Es bilateral porque ella implica obligaciones para ambas partes. 2. Es consensual porque produce todos sus efectos por el solo hecho del consentimiento y sin la necesidad de la cosa o del precio. 3. No es formal, aún en el caso de la transmisión del inmueble que exige la escritura pública. Es un requisito nada más de la transferencia del dominio, hacerlo por escritura pública, pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en un instrumento privado y aún en forma verbal. 4. Es oneroso. 5. Es conmutativo, porque es de su naturaleza que los valores intercambiados, cosa y precio, sean aproximadamente equivalentes. Vamos a hablar también de la promesa de venta dentro de los contratos de compraventa. Bueno, bajo la denominación de promesa de venta quedan comprendidas dos situaciones jurídicas distintas. La primera situación es que la simple promesa u oferta hecha, ya sea a personas determinadas o indeterminadas, se trata de una hipótesis simple que no ofrece dificultades desde el punto de vista jurídico, mientras no es aceptada. Carece de toda fuerza obligatoria y es esencialmente revocable, mientras no sea aceptada. Pero luego de ser aceptada, se transforma en un contrato de compraventa, produciendo todos los efectos de este. La segunda situación jurídica es esta. La promesa de venta, aceptada como promesa por la persona a quien va dirigida. Esta no acepta el contrato, sino solamente se compromete a considerar la oferta y a aceptarla o rechazarla dentro de cierto plazo. Vencido ese plazo, la oferta queda sin efecto. Cuando hablamos de promesa de venta, tenemos que saber que se trata de una modalidad relativamente frecuente en la concertación de la compra-venta. La situación más común se da en el siguiente caso. El vendedor de un inmueble se reserva el llamado pacto de preferencia, que no es otra cosa que un compromiso asumido por el comprador de revender al enajenante la cosa si puesta en venta aquel ofrece iguales condiciones
que cualquier otro interesado. Normalmente la promesa fija en forma expresa el plazo durante el cual es válida. Si no tuviese plazo, el promitente deberá pedir la fijación judicial para no mantenerse ligado indefinidamente a ella. En palabras más sencillas, voy a poner un ejemplo. Juan, apremiado por problemas económicos, le vende su casa, que fue herencia de sus padres, a Pedro. Bueno, para Juan esa casa tiene un valor sentimental porque fue herencia de sus padres. Entonces, al momento de celebrar el contrato de compra-venta de ese inmueble, Juan le propone a Pedro insertar en el contrato de compra-venta de ese inmueble un pacto de preferencia para que en el caso de que si Pedro en algún momento decide revender esa casa, Juan sea el que tenga preferencia de adquirirla frente a otros compradores que reúnan las mismas condiciones para comprar la casa. Bueno, pasamos ahora a hablar de los elementos de la compraventa. En la compraventa existen algunos elementos comunes a todos los contratos, como la capacidad y el consentimiento, y otros que les son propios o peculiares como la cosa y el precio, que pasaremos a hablar detalladamente a continuación de cada uno de esos elementos, por lo menos los más relevantes. La capacidad. El principio general en materia de capacidad establece que toda persona capaz de disponer de sus bienes puede vender y toda persona capaz de obligarse puede comprar. Pero existen excepciones al principio general en materia de capacidad para comprar y vender. Esas excepciones son las siguientes. Por el principio general sobre capacidad, no pueden comprar o vender por sí, aunque pueden hacerlo por medio de sus representantes legales, las personas por nacer, los menores de edad, los dementes, los sordomudos que no sepan darse a entender por escritos o por otros medios, y los condenados con penas de prisión o reclusión. En cuanto a la incapacidad de derecho, o sea, además de las incapacidades de hecho mencionadas anteriormente, el código establece otras de derecho. La distinción es importante porque en el caso de la incapacidad de derecho no existe una imposibilidad absoluta de comprar y vender, desde que los incapaces pueden hacerlo por medio de sus representantes legales. En cambio, en las hipótesis de incapacidades de derecho no hay medio de celebrar el acto por sí o por representante legal o convencional. Por ejemplo, los esposos no pueden celebrar entre sí contratos de compra-venta, dado que de permitirse la celebración de dichos contratos entre ellos sería muy fácil burlar el régimen patrimonial del matrimonio. Se evitan así transferencias de bienes destinados a dejar sin garantía a los terceros que han contratado con alguno de los esposos. El artículo 739 de nuestro Código Civil establece taxativamente quiénes son las personas que tienen prohibición para celebrar contratos de compra-venta. Tienen el inciso A, B, C, D, E, F. Voy a dejar a cargo de ustedes para que eso lean. Pasamos al siguiente tema. Cosa vendida. Caracteres. El principio general es que todas las cosas pueden ser vendidas. Estas cosas deben reunir los siguientes caracteres. Debe ser una cosa en sentido propio, es decir, debe tratarse de una cosa material susceptible de apreciación económica. 2. Debe tratarse de una cosa cuya venta no esté prohibida por la ley. Y 3. Debe ser determinada o determinable. Hablaremos también de la venta de cosas ajenas. Siempre nos preguntamos, ¿se puede o no vender una cosa ajena? Y ahí la respuesta está en el artículo 743 del Código Civil, que dice: los bienes ajenos pueden ser objetos de la compra-venta si en el momento del contrato la cosa vendida no era de propiedad del vendedor
este está obligado a procurar su adquisición al comprador. El comprador adquirirá el dominio de la cosa cuando el vendedor obtenga la ratificación del propietario o venga a ser su sucesor universal o singular en la cosa vendida. Voy a explicar un poquito qué es lo que está queriendo decir este artículo. Bueno, este artículo supone que el comprador sabía que el vendedor no era dueño de la cosa que se le vendía. No obstante, lo cual reputa válida la venta. ¿Por qué? Estando el vendedor obligado a transferirle la propiedad y posesión de la cosa, debe cumplirla procurando la ratificación del propietario, bajo pena de que en el caso de no cumplirla, podrá el comprador demandar la resolución del contrato exigiendo todos los daños, el resarcimiento de todos los daños y perjuicios que le causó la celebración de dicho contrato. Tenemos que dejar en claro acá que esta decisión solo se aplicará a la venta de cosas ciertas y determinadas y a la venta de inmuebles, pero no a la de las cosas genéricas. ¿Por qué no a la de las cosas genéricas? Porque las cosas que se venden diariamente dentro del comercio, al comprador le es indiferente si la persona que le está vendiendo esa cosa mueble es o no propietario de dicha cosa. Siempre que esta persona que le venda, ¿verdad? No sea sospechosa o no acostumbra a vender cosas semejantes o, o de repente hace luego este tipo de ventas fraudulentas. Sin embargo, existe también la posibilidad de que, siendo el comprador ignorante de si el vendedor era o no propietario de la cosa mueble, sería un típico comprador de buena fe, contra quien no sería admisible la acción reivindicatoria del propietario, porque su posesión de buena fe se fundaría en un título de adquisición. Entonces, al ser comprador de buena fe, no se podría accionar contra él para que se le pida la reivindicación de esa cosa mueble que adquirió en condiciones de fraude o de engaño. Bueno, acá termina la unidad número 12. La unidad número 13 es una continuación de esta unidad. Entonces vamos a pasar seguidamente a hablar del contenido de la unidad número 13 para terminar con el contrato de compra-venta.